y era consciente de que la solución que venía a resolver Delivered existía. Había una necesidad grande por parte de los restaurantes. Entonces, ellos creen exactamente en todas esas cosas que yo creo. Como una empresa debe crecer a base de poner a las personas en el centro de todo. Es el único software en el que el restaurante independiente puede utilizar exactamente la misma tecnología que están utilizando los más grandes. Todavía no existe una solución para llevar las patatas fritas a domicilio y mantenerlas crujientes. Es que no existe. Bienvenidos al podcast de Talent Class. Tenemos con nosotros a Sergio Osona. Sergio es el General Manager en España y Portugal de Deliverect. Para quien no conozca, Deliverect es una empresa belga y es una solución líder en integración de pedidos online. Tienen más de 40.000 clientes en todo el mundo, 500 empleados, oficinas en 14 países, clientes en 48 países diferentes, y en tan solo 3 o 4 años han conseguido una valoración estelar de 1.4 billones, que ahora Sergio nos contará un poco más en profundidad. ¿Qué tal, Sergio? Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por aceptarla, por formar parte de este podcast y también, bueno, pues unirte al nuestro supermáster de emprendimiento y dirección de hostelería como profesor. Un placer. ¿Qué tal? Me interesa mucho conocer un poco tu trayectoria, tu historia y también la historia en paralelo de Deliverect. Bueno, mi historia eso es algo complicado de explicar. Por resumirla mucho, soy un apasionado del mundo de la restauración y de las nuevas tecnologías, y así llevo desde 2011 que empecé a trabajar en diferentes startups relacionadas con la restauración, primero en Madrid y luego a nivel nacional, desde la parte de reservas de restaurantes hasta los últimos años en empresas relacionadas más con el delivery o con los pedidos digitales. ¿Cómo cuáles? ¿Nos podrías mencionar algunas? Sí, estuve en pequeñas startups que no sonarán a mucha gente, que en 2011 en Cerca, en 2012 en Youpin, luego di el salto a Restalo, que luego cambió el nombre a restaurantes.com, adquiriendo la empresa que tenía ese nombre en ese momento, que éramos un poco el competidor local del Tenedor en la parte de reservas y de software de gestión de reservas. Y luego en la parte de delivery pasé a Restoin, que era una plataforma de delivery, un marketplace de delivery que actuaba en las grandes ciudades de España y Francia principalmente, donde nos especializamos en trabajar en lugar de ser un marketplace más masivo, con cientos o miles de restaurantes, intentábamos tener a los mejores restaurantes de cada categoría y dábamos una experiencia mucho más cuidada. Entonces, bueno, fuimos los primeros en hacer delivery con chefs de estrella Michelin y este tipo de cosas que, bueno, ya no tanta gente recuerda, porque luego se ha vendido como si se hiciera después por primera vez, pero no era el caso, ¿no? Ya en 2016 y 2017 trabajamos con Seriarola, por ejemplo. Qué bueno. Nosotros también. Claro. Y ahí ya te digo, pues me especialicé un poquito más en la parte de delivery. Y en a finales de 2019, durante 2019 ya había conocido la existencia de Deliverect, que pues era lo que estábamos deseando que llegara al mercado. Al final había una necesidad de una solución que mejorara desde el punto de vista de eficiencia operativo la gestión de las diferentes plataformas de pedidos online en un restaurante. No era operativo como solía ocurrir, que un restaurante que trabajara en 4 plataformas de delivery tuviera 4 tablets, 4 impresoras, tuviera que aceptar todos los pedidos manuales, imprimirlos, caos, pasarlos, ¿no? Absolutamente un caos operativo. Y entonces llegó Deliverect a solucionar este problema. Es un claro que ejemplo todos los pedidos lleguen directamente al TPU del restaurante sin interacción. Por parte de los emprendedores, que ahora nos contarás un poco más, es un claro ejemplo de detectar un problema y proponer una solución muy tangible. Absolutamente. Es que los fundadores de Deliverect fueron los fundadores de POSIOS, que fue el primer post-cloud licenciado por Apple en Europa, el primer TPV que funcionaba en un iPad, que luego fue adquirido por Lightspeed. Entonces, la solución de Lightspeed para restaurantes. Entonces, ellos vendieron su parte de la empresa. Evidentemente estaban en el sector, conocían esta necesidad que había y se pusieron a trabajar en ello en 2018. ¿Cómo se llaman los fundadores? Sí, son Xu, Jan Holers, fueron los dos primeros, y luego se unieron al equipo de fundadores Jelte. Su apellido es holandés, me va a perdonar, pero no me atrevo a pronunciarlo. Muy complicado. Y Jerome Laredo. Y además buenos amigos entre ellos, que eso siempre ayuda mucho a que el ambiente sea óptimo entre ellos y en el resto de la plantilla. Entonces en 2019, cuando supimos de ellos, entendimos que era la solución, porque al final lo que nos pedían todos los restaurantes, sobre todo las grandes cadenas de restauración, era una solución que
para eso. Entonces empezamos la integración con Delivered para solventar este tema. Y a finales de 2019 tuvieron la descabellada idea de hacerme una oferta para unirme a ellos y abrir la oficina y encabezar el proyecto en España, luego añadiendo también Portugal, así que en enero de 2020 abrimos nuestra bueno. oficina en España. O sea, España fue uno de los primeros países. Fue uno de los primeros países. De hecho, en el momento que abrimos en España solo teníamos oficinas, además de en Gante, en Bélgica, nuestra sede central, en Toronto, donde tenemos nuestro headquarter para las Américas, y en Londres. Y ahí abrimos España, porque en España teníamos un primer cliente muy relevante, que ya había apostado por Delivered, incluso antes de que yo llegara, que era Goico. Qué bueno. Porque Goico utilizaba como TPV Lightspeed, de modo que ya tenía relación con los fundadores y se animaron a Goico y probar. otra empresa más que tengo información privilegiada, UC Avenue. UC Avenue, correcto. Sí, fue un poquito después y así fue con mi tal. Sí, bueno, justo en aquellos tiempos, sí, muy buena apunte. Alberto también fue de los primeros Alberto y Sandra. creyentes de Delivered, cierto. Entonces, en 2020, en enero de 2020, abrimos la oficina en Madrid y, bueno, pues absolutamente modo startup. ¿Crecisteis a la misma vez que Goico ha pasado en tan solo 3 años de 0 a 100, Bueno, a más de 100 restaurantes? En aquel momento ya eran bastante más grandes que nosotros, tío. O sea, durante los primeros 2-3 meses en Madrid era yo solo. ¿Tú solo? Claro, éramos un equipo todavía pequeño. Cuando yo entré en Delivered éramos apenas 40 empleados. De hecho, En global, ¿no? En toda la a nivel empresa. global, pero poca representación, como te digo. Bueno, pues había una persona en Canadá, recuerdo, una persona que entró el mismo día que yo, que estaba en Nueva York, 2 personas en Londres y los que teníamos ahí en Bélgica y, bueno, este fundador que te digo que estaba en Holanda. ¿Y cuánto habías levantado cuando entraste tú, más o menos? ¿Cómo? ¿Cuánto capital habías levantado cuando entraste tú? Pues no soy capaz de recordarlo, pero no mucho, un par de millones. ¿Y te dio confianza para meterte, solo haber levantado un par de millones? Toda porque, como te digo, hay factores muy claves y además hay que reconocer que fue una apuesta personal, porque tenía ofertas mucho más, económicamente mucho más jugosas en aquel momento para unirme a otras compañías. Pero lo primero es que, como digo, me permitía quedarme exactamente en el espacio que conocía y manejaba muy bien y era consciente de que la solución que venía a resolver Delivered existía. Había una necesidad grande por parte de los restaurantes. Entonces, confiabas ciegamente en la idea. absolutamente. Y segundo, por supuesto, es el encaje personal con los fundadores cuando tuve las conversaciones con ellos, ¿no? Esto es clave. Al final hubo una sintonía muy buena. De hecho, como anécdota, fue tan buena que no me la creía. Fue tan buena que me costó creerla, porque recuerdo, yo recuerdo primero fue con Jerome, la primera charla que tuve, la primera entrevista. ¿Online o fuiste presencialmente a Bélgica? No, online. Él estaba en Londres y Jerome es un hombre muy, muy tranquilo, que es nuestro Chief Revenue Officer. Es un hombre muy, muy tranquilo, muy sosegado. Y recuerdo, pues, yo sé, si estuvimos 40 minutos hablando. Yo recuerdo que quizás estuve yo hablando durante 30-35 minutos, contándole quién soy, cómo creo que una empresa debe funcionar, lo que me gusta hacer, lo que no. Y él básicamente me decía, justo eso es lo que creemos nosotros, es como pensamos que hay que hacer las cosas de una manera... Bueno. Unos días después pues tuve la segunda con Song, con el CEO. Y Song desde el punto de vista personal es completamente distinto, es una persona absolutamente entusiasta, apasionada. Entonces, obviamente, pues si fueron 40 minutos es imposible con Song hablar tú 30 o 35 minutos. Así que el balance sería 20-20 como mucho. Pero la base de la conversación fue exactamente la misma. Decirle quién soy, lo que creo, cuáles son mis valores, mis principios, cómo creo que una empresa debe funcionar, lo que me gustaría construir. Y él con esa manera entusiasta diciendo justo eso es lo que queremos hacer, es lo que creemos, es lo que queremos convertir esta empresa, etc. Bueno. Yo recuerdo que después de esta charla volví a casa y le digo a mi mujer, oye, pues esta gente está desesperada por contratarme porque me dicen que sí a todo. O sea, yo, cualquier cosa que me hubiera inventado ahí tenía la sensación que me baila en el agua, ¿no? Que me iban a decir que sí, claro. Pero la verdad es que me tomó apenas unos días cuando viajé allí a Gante para unirme a la empresa para darme cuenta que realmente ese match existía. Es que ellos creen exactamente en todas esas cosas que yo creo. Cómo una empresa debe crecer a base de poner a las personas en el centro de todo. De crear un ambiente donde todo el mundo crea que puede crecer, que pueda construirse a sí mismo, que pueda aprender, que puede mejorar, asumir responsabilidades y volcarse en ayudar a los clientes y a los partners con los que trabaja.
Y aquí estamos en este camino, 3 años después, contento de poder seguir ayudando, de mirar atrás y ver todo lo que hemos conseguido. Sí, en solo 3 años, parece una vida. Digo, a veces me pregunto, "Oh, qué rápido ha pasado todo". Y es verdad que ha pasado muy rápido, pero al final, por otro lado, me parece eterno porque ha sido todo tan intenso que siento que cualquier recuerdo de mi vida antes de Deliberate es como una vida pasada. Me cuesta recordar cómo era mi vida antes de esta intensidad. Claro, habrás aprendido una barbaridad y habrás Muchísimo. crecido personal y profesionalmente, porque, vamos, a mí como fundador de una startup soy consciente de lo mucho que cuesta llegar a valoraciones tan altas y menos en tan solo 3 4 años, llegar a 1,4 billones me parece que han conseguido muy pocas empresas. Y si no me falla la memoria, pues creo que la valoración ahora mismo es la misma, o la del año pasado que tuviste, ¿no? Porque esto es de enero de 2022, a la que tiene actualmente Globo, por ejemplo, que es uno de los mayores players en el ecosistema español de startups de España. Sí, estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora, de estos sitios a los que intentamos no poner demasiada atención. No es algo en lo que queramos Totalmente. fijarnos mucho. Te distrae. Pero estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, pero súper conscientes y enfocados en que esto solo es el principio de todo lo que queremos construir. Realmente nuestro objetivo, nuestra ambición es convertirnos en, por decirlo de algún modo, en la espina dorsal de todo lo que tiene que ver con la industria foodtech, de permitir de verdad a todos los actores de la hostelería funcionar de manera eficiente, integrada y digitalizada, ¿no? Entonces tenemos objetivos ambiciosos y para eso nos queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. ¿Qué hace Deliberect? Cuéntanos. Sí, básicamente nacimos de esa idea, ¿no? De solventar este caos operativo del que hablábamos antes, que suponía el tener por cada plataforma de pedidos online que tuvieras, en un primer momento de delivery, pero luego hubo más tipos de pedidos de dine-in, digamos, ¿no? De kioscos, de soluciones con código QR desde mesa, etcétera. En lugar de trabajar teniendo una tablet o una impresora por cada plataforma de pedidos con la que trabajamos, automatizar todo ese proceso. Es decir, que un restaurante que instala a Deliverect ya no necesita tener una tablet donde recibe el pedido, empieza a pitar, tiene que ir, aceptarlo, imprimirlo, pasarlo manualmente al TPV, sino que todo el proceso va integrado y automatizado. Empezamos con 2 APIs básicas, la primera para conectar con los canales, con las plataformas de pedidos online, de manera que el pedido de cualquier plataforma, si nos vamos, por ejemplo, plataformas de pedidos de delivery en España, Deliveroo, Deliveroo ya en Ya España, no. ¿no? Globo, Uber Eats, Just Eat, recibimos el pedido a través de ellos, a través de esta API de canal, y a través de otra API que llamamos de POS, lo inyectamos al TPV. Entonces integramos con centenares de TPVs en todo el mundo, casi todas las marcas del mercado, de manera que el restaurante que trabaje con estas plataformas de pedidos online, todos los pedidos le pueden viajar directamente a cocina. No necesita hacer todo ese trabajo manual que solía traducirse en incrementar costes de personal, en un gran sacrificio en cuanto a costes de errores manuales, porque al final, obviamente, pues si Claro. cada pedido tenías que aceptarlo, Mm. interpretarlo en el formato de ticket de cada plataforma, que puede ser distinto, y pasarlo manualmente, cometes errores que, de hecho, según datos de las plataformas en Europa, suponen una merma del ingreso de lo que venden los restaurantes en Europa en torno a un 6%, solo por estos errores Y que, teniendo en cuenta que que el cometen. margen en un plato es muy bajo, que suele oscilar a lo mejor en un tercio, ¿no? Bueno, Del claro, ticket. es que esa es la clave. O sea, digo, tú imagínate que un restaurante le llega, no es una pizzería, y le llega un pedido de una pizza margarita y le añade jamón y cebolla. Y a lo mejor un camarero, en el caos de estar trabajando, porque tiene que atender a la gente que tiene en sala, porque de cocina le están pidiendo que saque esta pizza a la mesa 4, recibe este pedido, lo intenta pasar corriendo al TPV para poder seguir haciendo sus cosas, y en lugar de jamón y cebolla, pues marca bacon y cebolla. El restaurante va a preparar esa pizza. Igual que si hubiera sido la correcta, se va a enviar, pero cuando esta pizza llegue al cliente, el cliente se quejará, enviará una fotito a la plataforma diciendo esto no es lo que he pedido y el dinero será reembolsado al cliente. Entonces, Total. habrá perdido el 100% del valor de ese pedido que sí ha preparado. Entonces, esto era una merma enorme. Todo esto, como ya no hay interacción manual, esto ya no existe. Entonces, además, súper importante también, por supuesto, al mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente también es mucho mejor, porque los tiempos de preparación se reducen drásticamente. Ya no hay que esperar a ese proceso manual de aceptación, de impresión y de traspaso del ticket. ¿Cómo es ahora? Automáticamente a la cocina, a la pantalla que tengan en cocina o a la impresora, porque ya está grabado en el TPV. Con lo cual, el único factor o cuello de botella es la capacidad que tengas de producción.
la Total. capacidad que tengas en cocina. Tu límite humano o de Absolutamente. materia prima. Pero no va a ocurrir, como solía ocurrir con restaurantes que no trabajaban con una solución como Deliverect, que tengas un pedido en espera 10 minutos porque los camareros están ocupados, además del estrés que genera esto a los empleados, porque hay pedidos en cola, porque todavía estás aceptando uno de otra plataforma. Y al final resulta que en puntos clave, como puede ser un viernes noche, un sábado noche, había pedidos que solo en pasarse a cocina tardaban 10, 12, 15 minutos, solo en pasarse a cocina, más luego que se empiecen a preparar. Entonces, claro, tú ponte... Al final, pues oye, todos somos clientes de delivery, todos hacemos pedidos. Imagínate si logras que tu pedido te llegue 10, 12, 15 minutos antes Hombre. y además sin errores. La experiencia de los clientes es mucho mejor. Con lo cual, ayudamos a los clientes, ayudamos a estas plataformas de delivery también, porque al final les reducimos drásticamente las incidencias. Lo que comentamos antes, te llega la pizza errónea, tú reclamas a la plataforma que es con quien tú has hecho la acción de compra. Con lo cual, reducimos también drásticamente las incidencias que surgen. La satisfacción del cliente es mejor. Y esto resulta también, para los restaurantes que utilizan Deliverect, en que suelen vender mucho más. ¿Por qué? Porque el posicionamiento que tienen estas plataformas de delivery mejora también mucho. Al final, cada una tiene su propio algoritmo, pero básicamente suelen tomar en cuenta 3 factores. El primero es la localización. Por cuánto va a ser la distancia, para cuánto va a ser el tiempo que va a tardar en llegar el repartidor desde el restaurante al domicilio. Ahí no podemos hacer nada. Pero los otros 2 factores principales que se suelen tomar en cuenta son, como decimos, los tiempos de preparación, que ya hemos explicado, se reducen drásticamente, y el último son las reseñas de los clientes. Claro, si estamos diciendo que logramos llegar a su casa 10, 12, 15 minutos antes y sin errores, las reseñas van a mejorar. Con lo cual los restaurantes mejoran en posicionamiento, tienen cada vez más visibilidad, no hay ningún factor que tenga que afectar el porcentaje de conversión que suelen tener de una visita en su página en esta plataforma en pedido, con lo cual las ventas de los restaurantes aumentan drásticamente. Esta era un poco la base, el concepto con el que empezamos en Deliverect, y a partir de aquí hemos ido añadiendo muchas más novedades. ¿Qué hacéis ahora? Tenemos nuevas APIs para gestión de stock, para enlazar con sistemas de gestión de stock para que también vaya automatizado. Una que está de rabiosa actualidad, en la que estamos creciendo muchísimo, es lo que llamamos la API de Dispatch, que permite permite conectar automáticamente también con plataformas de flotas de reparto, de riders. Decía, esto es algo de rabiosa actualidad. Como Stuart, por ejemplo. De la ley Rider, por ejemplo, Stuart, entre muchas otras. Aquí en España tenemos conectadas aproximadamente 10, 11 diferentes flotas, que pueden ser flotas o simplemente softwares de gestión. También existen software de gestión como Vromo, como Help, que un restaurante puede contratar el software y crear su propia flota con ellos. Eso también está integrado. Entonces, nuestra solución de dispatch, por ejemplo, permite a los restaurantes activar el modo que suelen llamar las plataformas Marketplace, donde tú haces tu propio reparto. Entonces, recurres a estas plataformas de repartidores para que te pongan flota a tu disposición o para que puedas recurrir a ellos cuando tengas pedidos sin incurrir en costes operacionales de crear esa propia flota, de tener que contratar repartidores, etc. Y nuestro software permite que cualquier pedido que recibas en tiempo real, ofertarlo a diferentes plataformas para que nos devuelvan en tiempo real tiempos de reparto, costes, y en función de las configuraciones iniciales que haya hecho, de los settings que haya configurado el cliente, pues se puede asignar al más barato, se puede asignar al más rápido, se puede asignar hasta tal distancia a esta flota porque me da un precio mejor, pero a partir de esta distancia, todo absolutamente automatizado. Es una solución 360 que para todo hostelero es de gran ayuda, ¿no? Es como su tercer socio, su segundo socio, si no lo tienen. Ese es el objetivo y esa es la razón por la que hemos crecido a estos niveles que explicabas al principio, ¿no? Realmente, o sea, por supuesto es opinativo y no voy a ser objetivo, pero es una solución sin la que no entiendo que un restaurante pueda operar a día de hoy si tiene pedidos online. No, es muy difícil de explicar. ¿Con cuántas empresas o plataformas o players os integráis actualmente? Me suena que en total estamos por encima de las 600 a nivel mundial. Integraciones disponibles. ¿Y qué tipos de integraciones son? Entonces, como digo, las principales son las que llamamos de canal. Entonces, son plataformas de pedidos, plataformas de delivery, soluciones de e-commerce personalizado, soluciones de kioscos o de pedidos para dine-in, decíamos, desde mesa con código QR. Luego tenemos las soluciones, como digo, de dispatch con flotas de repartidores, soluciones de gestión de stock. Esta es la menos, creo que a nivel global apenas habrá unas 15 aproximadamente. Y luego la otra grande es, como decíamos, los TPVs. A través de la API de POS conectamos con todos los principales TPVs del mercado, en todos los mercados en los que operamos, y estos son evidentemente muchos.
¿Vuestra solución es 100% de software o también hay una parte de hardware? Nada, es 100% software. Todo. Hay una alternativa un producto que nosotros llamamos DMA, que consiste en no tener un TPV e instalar una tablet, pero nosotros no somos proveedores de hardware, donde esto podría sustituir la función del TPV en aquellos negocios que no necesiten un TPV porque no tengan negocio en sala. Okay. Las famosas dark kitchens o cocinas ciegas, etcétera. O takeaway o... Cuyos pedidos son siempre 100% online, con lo cual en ningún momento van a necesitar grabar manualmente un pedido. Entonces podemos ofrecerles una solución donde ellos simplemente pongan una tablet, pero insisto, no es que nosotros vendamos o probamos el hardware, pero hacemos esa función de sustituir el hardware habitual del punto de venta de los restaurantes. En cualquier caso es una solución que el objetivo no es sustituir a un TPV, nunca nos convertiremos en un TPV porque para eso lo que hacemos es integrar con los mejores TPVs del mercado, ¿no? Pero da una solución que funciona para solventar las necesidades básicas de ese tipo de negocios que solo tienen pedidos online. Yo lo que muchos hosteleros que, sobre todo en las fases iniciales de la apertura de su primer restaurante, siempre tienen el típico dilema de, oye, ¿hago delivery, no hago delivery? Y si lo hago, trabajo con una empresa externa como puede ser Uber Eats, Globo, etcétera, que se lleva un porcentaje, o monto mi propio equipo de riders, o trabajo... hay un dilema y creo que hay mucha gente que está perdida y conocer tu opinión sería de gran ayuda. ¿Qué piensas tú de todo esto y qué pasos debe dar un hostelero en las fases iniciales sobre todo? Porque creo que después es un problema o es una realidad con la que afrontas, aceptas y que sacas la mejor versión de ello, ¿no? El único consejo que puedo dar es que hay que dedicar tiempo a estudiar el mercado y analizar el negocio para entender cuál debe ser tu estrategia. No hay una estrategia única, universal, que vaya a funcionar a todos. Dependerá de las necesidades de cada negocio y de lo que quieran construir, porque todas son válidas, porque todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, por supuesto. Entonces, al final, yo siempre la parte bonita es que podemos elegir. Tenemos la suerte de que tenemos, como dices, la posibilidad de acudir a grandes plataformas de agregadores de restaurantes de delivery, donde te dan una solución lista para andar. En un momento les provees con tu carta y 4 detalles más y ya te han montado una tienda y ellos tienen acceso a decenas de miles de clientes a los que puedes acceder sin ninguna inversión de marketing en comunicación porque ellos ya tienen los clientes. Entonces, pues obviamente esto es muy fácil de poner en marcha y puede ser una manera de darse a conocer muy rápida y de incrementar las ventas claro. que tengas. En otro lado, como dices, pues obviamente las comisiones son altas o los restaurantes muchas veces las consideran altas. Claro, pero es que al final quien arriesga son las plataformas, son Total. Ellos quien hace las inversiones en captar a esos clientes. Por lo tanto, tiene sentido. Ellos son los que arriesgan, son los que tienen que poner las condiciones. Como dices, hay soluciones donde te montan tu propio e-commerce. Y te lo dan, las comisiones son mucho más bajas porque ellos no van a hacer esa inversión en comunicación, en marketing para captar clientes, pero lo vas a tener que hacer tú. Entonces sí, te vas a ahorrar mucho en comisiones, pero si quieres captar clientes vas a tener que invertir, no caen del cielo. Si eres una marca muy conocida, obviamente esto tiene sentido porque ya hay muchos clientes que van a ir a buscarte a ti mismo. Entonces al final casi todas las grandes marcas de restauración organizada tienen una solución propia. ¿Puedes hacer un híbrido de las dos? Por supuesto. Puedes tener una solución propia que mediante una app propia o mediante una tienda online que pongas en tu página web para intentar inducir a los clientes que ya te conocen, que son clientes tuyos, a que vayan aquí en lugar de que te encuentren en las plataformas donde tienes esas comisiones que pagar más altas. Pero puedes estar también en las plataformas para que ellos te ayuden a conocer a más clientes y a llegar a más clientes, que al final también se puede traducir en el futuro en más clientes para ti mismo a nivel de sala, porque te están dando mucha visibilidad. No hay una estrategia universal que vaya a valer a todos. O sea, lo que tienen que hacer es asesorarse bien, estudiar bien el mercado, rodearse de profesionales que les puedan ayudar a saber cuál debería ser la estrategia adecuada en base a los objetivos que tengan. Y a su cliente objetivo, ¿no? Porque hay muchos restaurantes que funcionan mejor con delivery propio porque ellos tienen esa clientela. Hay otros que no la tienen, no tienen esa comunidad o esos fans tan fieles y tienen que acudir a clientes de empresas externas como comentábamos, Uber Eats, Globo, etc. Exacto, pero es que incluso antes creo que hay diferentes maneras de afrontar el delivery y tienes que decir cuál es tu estrategia. O sea, yo siempre, a grandes rasgos, lo divido en dos grupos. ¿Hacemos delivery para optimizar nuestra capacidad de producción? Es decir, mi foco es la atención en sala
pero quiero, siempre que sea posible, optimizar los recursos que tengo. Es decir, si tengo manos disponibles en cocina para preparar más platos, si tengo fuegos disponibles para preparar más platos, voy a hacerlo. Entonces, vendo en delivery sin incrementar costes estructurales. Eso es una opción. Otra es, no quiero que el delivery sea una parte importante de mi estrategia de negocio. Quiero construir un volumen alto de delivery. Entonces invierto y pongo recursos en delivery, más manos en cocina, más fuegos disponibles para preparar más platos, porque realmente quiero vender ahí y crecer en esta línea de negocio. No es un negocio complementario, ¿no? Entonces, de ahí nace, y de ahí tienes que empezar a tener claro lo que quieres hacer y de ahí tomarás las decisiones sobre cuáles serán los canales de venta que debes hacer. Pero digo, al final lo fantástico es que estamos en un mercado cada vez más maduro donde hay muchas alternativas para elegir. ¿Qué tipos de clientes tenéis vosotros? Todo tipo de clientes. Y es una de las cosas que me parece más bonitas de Deliverect, es que creo que probablemente es el único software en el que el restaurante independiente puede utilizar exactamente la misma tecnología que están utilizando los más grandes a nivel mundial, las grandes cadenas. Ponemos esa misma tecnología a servicio de los restaurantes pequeños. Es decir, nosotros trabajamos con gigantes mundiales como KFC, como Taco Bell, como Burger King, como Cadenas Españolas, por supuesto, como nombramos a Goico, Telepizza, Restalia, etcétera. Pero es que trabajamos con un montón de restaurantes independientes. Total. Y la solución a la que acceden, insisto, y no creo que hayan tenido muchas oportunidades en el pasado de decir esto con orgullo, van a utilizar exactamente la misma tecnología, el restaurante de la esquina, que un Dark Kitchen, por ejemplo. Que un KFC, que un Taco Bell o que un Telepizza. Exactamente la misma tecnología, porque además es algo muy accesible lo que tenemos. No requiere una inversión grande, ¿no? Tenemos un modelo de SaaS fee mensual donde está absolutamente accesible a disposición de todos los restaurantes que quieran invertir y además con un retorno inmediato. El primer mes se pueden obtener beneficios rápidamente. ¿Qué porcentajes tenéis de incremento de margen bruto de beneficio? Bueno, pues tenemos casos documentados y tenemos casos documentados por clientes de un ROI de 1800%. ¡Wow! 1800%. ¡Ostras! Y es una barbaridad. Realmente tenemos una tecnología absolutamente clara. Es que piensa en todo lo que decíamos antes, ¿vale? Tú ponte en la situación de un restaurante que tiene mucho volumen de delivery. Y igual tenemos muchos casos que hay testimonios que por ahí son públicos, que la gente puede consultar en internet, en nuestra página web o donde quiera. Hay restaurantes que han tenido que contratar mucho personal para procesar todos los pedidos online que tenían, por lo que decíamos. Es decir, muchas máquinas pitando, muchos pedidos entrando y todo eso había que procesarlo manualmente. Entonces, como decimos, permitimos operar en pedidos online, en delivery o incluso desde mesa, sin incurrir en mayores costes de personal. Es que hay restaurantes que nos cuentan que han salvado hasta 2 salarios. Wow, eso es una burrada. De todo el volumen que tenían de procesar. O simplemente no es que sea necesario prescindir de personal, pero se trata de enfocar al personal en lo que en lo que tendrían que estar haciendo. Esto recuerdo una frase de aquí del equipo de España de Jam, de KFC, que decía: ahora nuestro personal está centrado en lo que siempre hemos querido que estuvieran, que es en recibir con una sonrisa a la gente que llega al restaurante, en tener todo limpio y recogido, en las bandejas que se dejen los clientes, cualquier cosa, que el restaurante de verdad funcione como querían. Y no tenemos camareros frustrados porque tienen esas 4 máquinas todo el rato pitando detrás, que les pone nervioso, que forma colas interminables de gente que al final entraba por la puerta y se iba porque tenía que esperar mucho tiempo porque los camareros estaban ocupados gestionando los pedidos. Entonces, podemos hablar de un ahorro enorme en costes de personal, como decíamos, 6% en cuanto a errores de procesar pedidos por los errores humanos a la hora de transcribir pedidos. Total. Esto es normal que ocurra. Como decíamos al principio, te cuenta que cada plataforma te genera un ticket donde uno te pone los modificadores arriba, otro abajo, uno con las iniciales, otro con otro. Hay que interpretar ese ticket. Y no es que los camareros no estén preparados para interpretar ese ticket, pero es que lo hacen en un ambiente de presión enorme, como decimos, cuando tienen platos que sacar a la cocina, cuando tienen a alguien en la barra que le está diciendo: ponme una cerveza aquí, que la he pedido hace 3 minutos, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, en esas prisas obviamente cometen estos errores. Si tú ponte un restaurante que tenga muy poco volumen de pedidos de delivery, insignificante, 1.000 euros al mes en delivery, es que el 6% son 60 euros, es que ya ha pagado Deliverect solo con eso. Que tú ponte en el caso de alguien que tenga un volumen significativo,
no tan grande, 10.000 euros, es que estás salvando otros 600 euros al mes y te estamos diciendo 1 o 2 salarios más 600 euros aquí, más el incremento de ventas que comentábamos antes por mejorar el posicionamiento en las plataformas. Es que hay como decimos, se genera un ROI absolutamente bárbaro. Es que hablamos de muchísimo dinero que va a recuperar, un impacto económico enorme. Y comentamos esta parte de los camareros que es súper importante también, ¿eh? Y que nos han puesto en valor mucho. La salud mental de un camarero. Absolutamente. ¿No? Cada vez más los hosteleros tienen problema para encontrar personal. Esto está en la realidad. calle, se está comentando todos los días. Es muy difícil tener personal, contratar personal, y es muy difícil mantenerlo. Entonces, para mantenerlo y para contratar a buen personal, hay que darles las condiciones adecuadas para que puedan hacer un buen trabajo. Y obviamente, como decimos, que el tener máquinas por todas partes pitando y estrés y no saber cómo manejar las cosas no son las condiciones adecuadas, primero, para ellos, para que ellos quieran desarrollar ese trabajo y quieran mantenerse en esa empresa, en ese restaurante trabajando. Pero además esto también tiene una segunda parte, que es un impacto directo en el negocio en local. Porque si yo como hostelero quiero tener a mis empleados contentos y felices para que traten bien a mis clientes. Si ellos están con ese estrés que les hemos generado por lo que estábamos explicando, están de mal humor, no van a estar centrados en sonreír a los clientes, antes de que de esa persona que me pedía la cerveza, que insistía, no, yo veo que esa cerveza está acabando, me voy a anticipar y le voy a ofrecer la cerveza. Y cuando me pida la cuenta se la voy a llevar inmediatamente, porque una de las cosas que sabemos más estrés o más frustración genera a los clientes es que quieras pagar y no tengas tu cuenta. Todo este tipo de detalles. Al final, claro, va a mejorar la experiencia de los clientes que el restaurante tiene en sala. Y no te van a ir luego a Google o a TripAdvisor a poner una reseña negativa porque han tenido. Entonces, el impacto, que esto no lo podemos medir dentro de ese ROI del que hablábamos, que tiene también en las operaciones del restaurante en local, es enorme. Y beneficia el comensal totalmente. Desde luego. Y a mí una reflexión que estaba teniendo mentalmente mientras hacías esta explicación es que realmente los comensales somos, porque al final todo el mundo es comensal alguna vez, somos muy egoístas con los camareros, ¿no? Yo creo que les exigimos demasiado y muchas veces no somos asertivos, porque a lo mejor están atendiendo a 10 mesas a la vez y tú le estás pidiendo una botella de agua, el de al lado otro plato, etcétera, ¿no? Bueno, supongo que habrá de todo, puede ser. Yo como tuve una experiencia de camarero, creo que me identifico mucho con ellos. Eres asertivo. Y creo que intento comprenderles bien, pero sí, nos puede haber situaciones donde nos desesperemos y no seamos perfectos en nuestro trato con ellos y no entendamos las circunstancias. No sé, hay clientes muy exigentes, hay clientes exigentes de buenas maneras y hay clientes exigentes de malas maneras. Pero Estoy bueno, de al final, cualquier hostelero a esos clientes no debería quererlos. Pero bueno, quiero pensar que no estamos tan mal en ese trato al camarero y si de verdad estamos ahí, pues encontremos todos la manera de hacerles entender el valor que tiene. Y más ahora, justo cuando hablamos del tema de los pedidos online y de cada vez más soluciones para hacer tu propio pedido desde el local, desde mesa, donde ahorras esa parte al camarero, interpretemos el camarero como un valor añadido, como alguien que te está dando una atención personalizada para resolver dudas que no puedas resolver a través de una carta online o este tipo de cosas, ¿no? Y pues pongamos más en valor lo que hacemos. Somos un país con un sector de hostelería maravilloso, es uno de los grandes motores de este país. Sí. Entonces pongamos en valor a todos los actores que están allí y por supuesto los primeros, los camareros, que son los que están siempre al frente. Porque, por ejemplo, yo me estoy imaginando vuestra solución en una dark kitchen, una cocina ciega, y tiene que ser muchísimo más fácil trabajar, ¿no? Para el equipo que está en una cocina ciega, que tendrán muchas marcas ahí dentro, que tienen diferentes agregadores diferentes. O sea, creo que ha sido el unificar todos sus problemas o canales de comunicación en uno solo. ¿Tienes alguna experiencia o anécdota que nos puedas contar? Es implanteable trabajar de otra manera que no sea con un software de integración como Deliveroo. O sea, es implanteable. Ahora ya no, pero obviamente sí, de vuelta a 2020, 2019, a nuestros primeros pasos, teníamos una colección que llamábamos el Museo de los Horrores, de fotos que hacíamos en las dark kitchens que íbamos a ver cuando les explicamos el cable. Entonces, lo que tú dices, tú imagínate una dark kitchen con 20 marcas en 4 plataformas, 80 tablets, 80 impresoras. Y hemos visto soluciones de almacenamiento absolutamente maravillosas, increíbles para poner. Pero tú imagínate lo que es gestionar eso. Es absolutamente impensable. Es imposible. ¿Qué es lo más inhumano que has llegado a ver dentro de una dark kitchen? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántos TPVs? ¿Cuánto personal? No recuerdo el dato correcto. Pero no, como anécdota sí recuerdo, no malo, sino bueno dentro de tal, de unos que
creo que fue en Bélgica, si no recuerdo mal, o en Holanda, crearon una solución de bricolaje propia de almacenamiento con los tamaños adecuados para cada una de las tablets y tal, para poder en una manera escalonada tener acceso a todas ellas y además con diferentes zonas de entrada. O sea, Delivered, pero en hardware, ¿no? Absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Pero la verdad que es que hemos visto cosas absolutamente tremendas. No, sí, eran... O sea, no creo que hoy, no existe posibilidad de que hoy una cocina ciega que opere diferentes marcas se plantee trabajar de esa manera más. No tiene ningún sentido. Y Sergio, tú que llevas impulsando por la digitalización del sector en los últimos 12, 13 años, como hemos comentado, ¿nos podrías contar un poco tu visión del delivery cronológicamente desde sus inicios hasta pues, época prepandemia, cómo estaba la situación, qué empresas había, cuánto podía ganar un restaurante en época prepandemia, en la pandemia y posteriormente en 2023? Sí, bueno, resumiendo un poco, a nivel de delivery, bueno, pues digamos que en España las primeras opciones de delivery eran las La pizzerías, nevera las roja, ¿no? cadenas o las pizzerías de barrio que hacían pedidos telefónicos, ¿no? Y los chinos. Los chinos, buen apunte también, sí, correcto. Y esto empezó, pues, creo que fue en el año 2000 cuando Telepizza creó la primera tienda online. Año 2000. En el año 2000 ya, la primera tienda online, cuando pues estábamos despertando a Internet en ese momento. Y Telepizza creó la primera solución de tienda online, pero algo absolutamente residual. La gente Era por llamaba. teléfono, ¿no? ¿Eh? O sea, era por teléfono. No, que ya podías hacer el pedido online. Ah, qué bueno. Pero, insisto, es que apenas estábamos casi despertando a Internet en España en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, realmente donde esto empieza a crecer es, pues si no recuerdo mal, en el año 2010 aparecen en España dos empresas, Just Eat, una internacional que aterriza en España, y Sin Delantal, una startup española de emprendedores locales, que crean los primeros marketplaces de delivery, donde añaden a restaurantes de todo tipo para ofrecer opciones para pedir en casa, para consumir en casa. Yo recuerdo bien aquello porque siempre he sido un gran fan de esto y ya lo hacía en aquel momento. Y además recuerdo que era un negocio muy basado en descuentos muy agresivos, ¿no? El posicionamiento en las plataformas diría que era absolutamente basado. Tú entrabas y veías los primeros, los que tenían el 50% de descuento, luego los que tenían el 40%, los que tenían el 30%, etcétera. Basado en ofertas muy, muy agresivas. Y rara vez encontrabas marcas conocidas, normalmente eran restaurantes más pequeños. Posteriormente Just Eat adquirió Sin Delantal para eliminar competencia y de hecho un poco con la idea también de eliminar ese modelo de descuentos tan agresivos y mejorar los márgenes. Pero ahí poco antes había aparecido, esto fue en 2012, poco antes había aparecido un actor muy pequeñito que nadie había prestado atención, que se llamaba La Nevera Roja, que empezaba a aparecer en algunos restaurantes en Madrid, veías la pegatina, pero no tenía mucho tirón. Pero fueron muy inteligentes aprovechando este público que buscaba descuentos muy agresivos y que Just Eat había eliminado una vez había eliminado la competencia con Sin Delantal. Entonces hicieron un hueco muy rápido y crecieron muy, muy rápido, ¿no? Y luego ahí está la historia de éxito de la venta que ya... Total, 80 millones fueron, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente, pero sí, Creo 80 una millones. cantidad enorme en aquel... Claro, en 80 aquel momento. millones de 2013, 14, no, 80 millones de 2023. Un absoluto éxito que estoy seguro que se estudia en muchas escuelas de negocios lo que hicieron por la venta en sí mismo y luego la posterior venta a la baja apenas 2 años después, si no recuerdo mal. También entró en aquellos años en España Restoin, donde decíamos que yo aterricé en 2014, si no recuerdo mal, que lo hizo a través de comprar otras dos empresas pequeñas que había en España, que se llaman A la Carta y Baguís, y se especializó en clientes corporativos, en empresas y en restaurantes de ticket alto. Y luego, digamos, ya que a partir de finales de 2015, 2016 fue cuando el boom, la explosión de diferentes alternativas y aterrizaron Nación España Globo, aterrizaron Deliveroo, Foodora, Take It Easy, Gin, que bueno, pues ha habido una evolución de aparición, desaparición de plataformas. Ya no queda prácticamente ninguna. Años, hasta que hemos llegado con la salida de Deliveroo en 2021, lo anunciaron en verano de 2021 y terminaron operaciones en noviembre, al escenario actual donde contamos con Globo, Just Eat y Uber Eats, y ahora sí que parece que estamos en una fase más estable de los problemas de la ley Rider que vemos en las noticias con frecuencia, ¿no? Y con el Ministerio de Trabajo, ese tipo de cosas lo permite, una fase estable donde estos tres actores parecen ser los que van a permanecer en el negocio. Y
por ejemplo, el crecimiento de Globo, ¿no? Que es la única startup española que se dedica a esto, por lo menos la más destacada. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues lo viví como competidor de ellos en un primer momento, Ah, claro. claro, Y ahora, 2015 empezaron, ¿no? y ahora 2016. sí, y ahora lo vivo como partner de ellos. En aquel momento ellos nacieron en Barcelona y se empezaron a hacer rápido muy fuertes en Barcelona. Realmente fuera de Barcelona tardaron tiempo en aparecer. Recuerdo que en aquellos momentos que decimos, sobre todo en 2016, tal, Deliveroo creció muy rápido en España. Luego entró, perdón, en España, en Madrid. Uber Eats también entró fuerte en Madrid. Y Globo fue creciendo poco a poco también, ganando negocio aquí. Y fueron, bueno, hablamos antes de modelos a estudiar en las escuelas de negocios por mucho tiempo. Estoy seguro que el caso de Globo se estudiará en las escuelas de negocio por mucho tiempo. La habilidad que han tenido siempre para salir al mercado y encontrar recursos para financiarse y seguir creciendo. Ha sido absolutamente espectacular, porque muchas veces pues llegaban rumores de situación financiera comprometida, incluso Sí. que podría desaparecer. Hubo un momento donde se sabe que hubo conversaciones muy avanzadas entre Deliveroo para adquirir Globo, pero bueno, Deliveroo llegó a un acuerdo con Amazon, lo dejó ahí y luego pues Globo fue capaz de salir fuera a Oriente Próximo y levantar una ronda épica y lo ha venido haciendo sucesivamente, desde luego. La Uh, resiliencia, los fundadores, Oscar Pierre y Sacha, brutales. bueno, soy un ídolo absoluto de todo lo que han logrado y la habilidad que tienen para salir de situaciones Sí, comprometidas y seguir creciendo, ¿no? Y al final que tengamos la suerte de tener una empresa española con esta total. fuerza, con presencia en diferentes mercados, ahora aparte de Sí, sí, Delivery sí. Hero desde la adquisición en diciembre del año pasado, pero desde luego es un referente y no lo es solo en España, sino que en mercados como Italia, donde es enorme también, Portugal, donde cada vez crece más y en los Balcanes también tiene un negocio muy, muy avanzado. Es un caso de éxito Total, tremendo. total. Creo que es la segunda startup con mayor valoración de toda España. Y bueno, hasta hace poco era la primera, ¿no? Em, Volviendo al tema de delivery, ¿qué estrategias crees que debería seguir un restaurante? Más allá, por supuesto, de pues, tener todo integrado y solucionar la vida al equipo, ¿no? que va a gestionar todas las operaciones para tener éxito y tener un negocio, pues, si no es 100% orientado a delivery, que un gran porcentaje de la facturación provenga de la venta online, ¿no? Bueno, lo primero es que tiene que entender las posibilidades de su producto. Tiene que tener un producto que tenga buena demanda y buena salida en delivery, y lo que no tenga, saber adaptarlo. Hay veces que ocurre en muchos restaurantes que hay recetas que no son aptas para llegar en las condiciones adecuadas en Mm. delivery. Esto, cuando estaba en Restoin y íbamos a los restaurantes de mucha calidad a explicarles los beneficios de hacer delivery y de vender putos al cielo, el mayor problema que tenían era, bueno, es que mi plato no es lo mismo si sale caliente a la mesa que si llega a casa 20 o 25 minutos después. No es el mismo plato, no es el mismo producto. Y ahí tuvimos ese trabajo evangelizador de intentar explicar que al final el cliente lo va a entender. O sea, el cliente no es estúpido, sabe que Que se ha por mucho que quieras, transportado. si te ponen un solomillo recién salido de la cocina, no es lo mismo, no va a estar exactamente igual que si lo recibes en tu casa 20, 25 Eso te minutos más pasaría tarde. con estrellas Michelin, por ejemplo, ¿no? Con una alta cocina, que hay platos que o se comen en el momento, Pero te pongo el no... ejemplo más básico de todos. Las patatas fritas. Todavía no existe una solución para llevar las patatas fritas a Ya, domicilio y mantenerlas crujientes. Es que no existe. que las cocine el rider en el camino, a lo mejor. Bueno, pues oye, pues mira, tienes una idea ahí para proponer. Vamos a ver si, Que tenga una si puedo llevar freidora. una freidora adyacente a la En la- moto donde pegarle un... No lo sé, pero es verdad. O sea, algo tan sencillo y tan básico que serás... No tengo datos, pero seguramente será el acompañamiento que más se vende en delivery a cualquier plato, las Sí, patatas fritas. No existe. Pues sabemos... pues lo llevan haciendo McDonald's o Burger King toda la vida. Una bolsa donde, pues aunque se enfríe, esté abierto y respire para que no se ablanden. humedezcan y se ablanden, o se ablanden lo menos posible. No existe. Si tú pones las patatas en una caja cerrada, pues va a ocurrir esto. Pues te va a llegar una patata casi ya más cocida que frita. Entonces, no existe una solución perfecta. Lo que digo es que al final los clientes, como el delivery ya está muy establecido, entendemos estas diferencias y no exigimos lo mismo. Pero en todo caso, el restaurante tiene que entender qué platos de su carta son, o qué productos de su carta y qué platos son aptos para consumo de delivery, cómo hacerlos llegar en las mejores condiciones a nivel de preparación y a nivel de envasado, ¿vale? Y en base a eso crear una carta adecuada. Y luego, pues como decíamos antes,
trabajar con los proveedores adecuados para mimar la experiencia del cliente. ¿Tú apuestas por cartas cortas o largas? Aquí hay una controversia Sí, gigante. sí, es un muy buen punto, es un muy buen punto. Porque me consta que hay gente que recomienda cartas muy cortas, yo discrepo. Yo creo que es evidente que una carta larga no beneficia porque dificulta el proceso de elección. Pero en una carta corta puedes dejar sin opciones. Claro. Y cada vez más vemos opciones de restaurantes de dark kitchens o no dark kitchens que hacen situaciones multimarca. Es decir, que en el mismo pedido puedas hacer hamburguesas, pizzas, tal, y crean, porque al final das más opciones a elegir a la Total. gente. Los Sí, pedidos normalmente son para 2 personas, no solo para uno. Entonces, combos, ¿no? claro, y también otra experiencia que somos conscientes que es súper decepcionante. A mí me pasa, con varios restaurantes de los que más me gustan, cuando quiero pedirles a delivery, hay algunos platos que no los ponen para delivery. Ya. Yo personalmente he tenido experiencias donde he tenido que llamar al restaurante, tío, te compro este plato que es más caro, pero por favor ponme este porque yo lo quiero. No, es que me habían recomendado, no voy a decir la plataforma, acortar la carta y tal. Pero a mí de ese restaurante me gustaba, concretamente lo voy a decir, el rabo de toro. No voy a nombrar pero me encanta el rabo de toro de ese restaurante. Y yo quería que me lo enviaran a Que mi no casa, pero tenían, ellos lo habían sacado de. porque les había aconsejado que Les viajaba habían mal. aconsejado que redujeran carta. Y yo necesito este plato. Entonces, por favor, que te voy a pagar este plato que sé que vale más, te voy a poner esto, pero por favor, tener claro que el que quiero que me enviéis es esto y luego hablar con esta plataforma para que os metan porque este es el que quiero comprar. Y, claro, al final, los clientes hay que dar lo que quiere comprar. Obviamente, como decimos, cartas súper largas pueden dificultar el proceso de elección. Pero claro, es que hay restaurantes o no restaurantes, bares, cafeterías, locales, lo que sea, que tienen cartas muy largas porque tienen muchos productos. Pero hay, por ejemplo, también desde Deliveroo hemos encontrado una solución. Tú ponte en la situación de estas grandes cafeterías con pues, un Vips, un Starbucks, etcétera, ¿vale? Ellos al final tienen diferentes turnos de comida al día con diferentes menús o con productos que van a darle salida a unos horarios sí y a otros difícilmente. Es lo bueno de facturar durante todo Tú el desde día. Deliveroo puedes configurar los menús en las plataformas de manera que a diferentes horas del día tengas menús diferentes. Es decir, puedes estar recortando esos que no vas a consumirte en esa hora o simplemente ponerlos al final. Es decir, que un restaurante por la mañana tenga lo primero que vea el cliente al entrar sean los productos y los menús de desayuno y que a las 12:30 automáticamente se actualice a un ¿En nuevo serio? menú Qué bueno. donde entren los productos más de almuerzo, que son los que vas a vender en ese momento y los que quieres que el cliente encuentre rápidamente en ese O momento. sea, por ejemplo, ha mencionado Vips, ¿verdad? En Vips, cuando están en la franja horaria de desayunos, que puede ser de las 7 de la mañana hasta las 12, tienes esos desayunos en Deliveroo y después se actualizan automáticamente. Puedes tener, en este caso no en Deliveroo, pero en las plataformas, en Globo, en Uber Eats, etcétera, ellos pueden, sí, tener todos los menús de desayuno, los Automatizarlo, ¿no? productos que son de desayuno, pero a la hora que ellos estimen conveniente pueden cambiar ese menú y que estos desaparezcan o que pasen al final porque no son los que esperan vender en ese momento y que entre otro menú. Y eso Tú se con automatiza. Deliveroo, automatizado. Tú en Deliveroo puedes programar diferentes menús para diferentes horas del día o diferentes Qué días guay. de la semana. ¿Y Bueno, pricings? más ejemplos, por supuesto. Más ejemplos sería un restaurante que trabaja con menú del día de lunes a viernes y quieren tener esa categoría de las opciones de menú del día, pero el sábado y el domingo no lo venden, no quieren que aparezca. O otro ejemplo muy, muy utilizado de esta oportunidad de configurar diferentes menús. En las noches entre semana, que un restaurante tiene más dificultad para llegar a los niveles de venta que le gustaría, de lunes a jueves, puede tener promociones para incrementar el delivery. Entonces, todas las noches de lunes a jueves, a lo mejor tiene una promoción donde intenta vender más productos o más barato o hacer descuentos, cualquier cosa, que luego el viernes o el sábado no va a necesitar porque tiene una ocupación alta en sala. Con lo cual, con esta posibilidad de preconfigurar menús en un calendario en Deliveroo, le resolvemos esta necesidad. ¿Crees que un restaurante debe apostar por promociones y descuentos o por crear marca? Lo que decimos, lo bonito es poder elegir. Yo personalmente, promociones y descuentos. Si las promociones, los descuentos son muy agresivos, creo que pueden producir desconfianza. O si están fijados y siempre hay ¿Cómo descuentos. claro, ¿y cómo lo vas a vender luego si lo quieres poner a precio normal? A no ser que, insisto, estuvieras engañando y el precio que estás poniendo de descuento no era el precio real en el que tú esperabas vender y te has basado en eso. Esto ocurría antiguamente, sobre todo con las páginas de reservas de restaurantes, 6-7 años atrás, donde había restaurantes que directamente configuraban su estrategia diciendo, bueno, pues mi posicionamiento en el tenedor, en Réstalo, depende de que haga un 50%, pues subo mis precios y afortunadamente esto ya está desapareciendo, ¿no? Ya prácticamente no ocurre. Entonces,
Pero también ocurre lo mismo. Yo, por ejemplo, como cliente, ocurre con muchas plataformas de delivery que tú a veces de repente ves el tag de un descuento del 50%. Ah, llama la atención. Entras, pinchas y ves que hay un 50% de descuento en un postre. Bueno, Ya. yo personalmente, Te no sientes como mía, engañado, ¿no? siento que me están tomando un poco el pelo. Sí, Claro, no me digas que las galletas de postre, de esa carta corta o larga de 20 o de 50 referencias, que tengas un 50% en dos galletas de postre, no me parece que sea como para llamar la atención como que estoy haciendo un 50%. Entonces tienen que ser razonables los descuentos. No creo que los descuentos nunca, creo que hay que tener una correcta política de precios y creo que hay que aplicarlas los descuentos de cara, como decíamos antes, a optimizar tu capacidad de producción o las ofertas, a optimizar tu capacidad de producción y siempre pensando en la satisfacción del cliente. No hay que engañar al cliente, hay que ser honestos con el cliente. Y a veces simplemente lo haces por el bien del negocio. Por ejemplo, otro tema que comentamos en Delivery, tú puedes gestionar, además de, por supuesto, dejar prefijados, esto nace de que tú en Delivery puedes gestionar los menús en las plataformas en tiempo real. qué bueno. Es decir, alguien que trabaja con Uber Eats y con Globo y Just Eat, por ejemplo, Lo hace manual, claro, tiene que contactar con su account manager para que le hagan modificaciones de menú. muy lento. Preguntas por los precios, quiere cambiar precios, quiere actualizar un producto, ha quitado un producto de carta, necesitas recurrir a tu account manager para que te haga estos cambios. Con Delivery lo haces tú mismo, todo automático, bueno. en tiempo real. Es decir, te suben el precio de, no sé, del salmón y eso se puede automatizar con tu proveedor y se actualiza Automatizar, no, bueno, pues ir tú en el momento que sabes que necesitas tocar un precio, ir a hacerlo y ok. que sea visible automáticamente en Just Eat y en Globo. Sí, Qué guay. esto puedes hacerlo. Y esto te permite también hacer este tipo de promociones. Por ejemplo, tenemos... me viene a la cabeza las cadenas que están creciendo mucho en España, por ejemplo, de poke, ¿vale? Que suelen tener postres que vienen ya envasados y que tienen un producto son frescos y que tienen un producto que es un producto que expira relativamente pronto. Bueno, pues cuando tú tienes una partida ahí de tu tarrina de tarta de queso que ves que va a expirar mañana y te quedan en el local 60 tartas de queso que no les has dado salida, puedes regalarlo esta noche en una promoción. Y estás incentivando la venta, estás reduciendo el desperdicio porque no vas a tener que tirar esas 60 tartas mañana y estás dando un extra, dando una oferta a los clientes que te beneficia a ti y beneficia a los clientes. Ellos reciben su postre gratis, tú vas a vender más gracias a que estás poniendo un incentivo y estás evitando tener que deshacerte de ese producto extra. Qué bueno. No, yo creo que tenéis una solución brutal y lo que me sorprende es cómo no ha salido antes, ¿no? Que hayamos tenido que esperar a 2019 y a 2020 para ver esto en España. Bueno, pues doy gracias que no se le ocurrió a nadie antes que a nosotros Total. y hemos podido llegar con ella. Total. Hablemos sobre tendencias tecnológicas o de digitalización en 2023. ¿Qué crees tú que está sucediendo este año bueno, y qué va a suceder en los siguientes años en el sector de la hostelería? Uf, bueno, creo que el mayor crecimiento, creo que sobre todo en la parte de pedidos digitales, en la parte de delivery ya se va a estabilizar, va a seguir creciendo. Hemos tenido durante los últimos años un incremento enorme. Es verdad que aún seguimos lejos de algunos mercados, como puedan ser China o Estados Unidos, en cuanto a la renta disponible que los clientes gastan en delivery, ¿no? Entonces seguirá creciendo, pero de una manera mucho más sostenida. Creo que donde estamos viendo más crecimiento es en las soluciones, como decíamos antes, para consumo en local. Cada vez más entendemos el valor de estas soluciones simplemente con un código QR, puede ser un kiosco, pero es una solución más costosa, o puede ser un código QR del que disponen los clientes en la mesa, donde escanean, ven la carta y pueden automáticamente hacer el pedido. Esto está creciendo. Vemos, de hecho, varias startups en España que han integrado también con Delivered, que ya las tenemos en el portfolio de integraciones disponibles, que están invirtiendo, que algunos también han levantado cierto dinero para seguir empujando ese negocio y que cada vez vemos a los restaurantes más receptivos a adoptarlas. Y más receptivos porque al final todavía hay resistencia por buena parte del mercado que, como decíamos antes, ven el valor del trato personal de un camarero, a lo cual no creo que haya que renunciar nunca, pero es verdad que vivimos en un mundo cada vez más marcado por la inmediatez. Totalmente. Esto es así, o sea, entonces, ahora yo siempre a la gente que es más joven le cuento este ejemplo que a ellos les suena a
surrealista, que yo recuerdo cuando yo era pequeño, si querías ir un día al cine, mi padre se levantaba por la mañana, compraba el periódico para ver los pases de películas que había. Una vez que venía a casa con el periódico, decidíamos la película, iba al cine por la mañana a hacer la cola para conseguir la entrada para poder ir por la tarde al cine. Era una aventura, ¿no? Ir a ir al cine prácticamente. Bueno, entonces nos parecía normal, no nos planteamos que hubiera otra manera de hacerlo, era lo que se hacía. Pero ahora, en cambio, cuando tú estás por la calle con un amigo o con tu pareja y quieres ir al cine, sacas la app del móvil y en 4 clics tienes tu ticket y estás entrando por la puerta en el momento. O ir a un videoclub versus ver Netflix. Bueno, ya no. Otro tema que podemos extendernos ahí, pero sí, al final es eso, vivimos en un mundo marcado por la inmediatez. Entonces, aunque ahora nos parezca surrealista, insisto, y cada vez menos, ya el momento de sentarte en la mesa y tener que esperar a que alguien te traiga la carta y luego vuelva a tomarte nota, es que va a tender a desaparecer. Totalmente. Con lo sencillo que es que cada uno rápidamente y el pago. Ve los productos, ve las fotos, se crea su propio pedido y llega automáticamente en cocina, simplificando mucho ese proceso. Y la parte final del pago igual, que te vas a esperar 10 minutos a que te traigan la cuenta. Lo decíamos antes, que es una de las partes más frustrantes que nos produce como consumidor. Cuando esperas para el plato te fastidia si tienes hambre. Pero pagar... Cuando has terminado, que te hagan esperar para pagar, esto duele mucho. Entonces, claro, estas soluciones lo permiten. Y esto, insisto, aunque hay mucha gente de restauración tradicional que todavía es reticente porque ven el valor, y es verdad que un valor lo hay en el componente personal, porque al final somos personas y nos gusta tratar con personas y hablar con personas, y a veces es decepcionante cuando comentamos esos ejemplos que siempre vemos en cualquier restaurante de una mesa con 4 personas y cada uno con el móvil y dejan de interactuar y todas estas cosas. Pero bueno, hay que aceptar lo que está... Total. que está pasando, también tiene valor para los restaurantes. Porque, insisto, al final estamos dando una mejor experiencia al cliente porque es lo que ellos reclaman. Y desde el punto de vista de negocio, esto lo que hace también es que los tiempos de servicio se acorten drásticamente. No, total. Y la rotación sea más alta. Total. Entonces, si en un turno de comida alguien tradicionalmente podía dar 2 comidas con un buen nivel de servicio, ahora con un buen nivel de servicio puedes llegar a dar 4. Total. Porque has reducido drásticamente estos tiempos. Y multiplicas facturación. Exacto. Y amortizas empleados. La tecnología, la digitalización hay que abrazarla de una manera natural, por mucho que tengamos nuestras costumbres que no queramos perder, es una necesidad que hay que entender. ¿Tú crees que es imposible en el 2023 darle la espalda a soluciones, siendo hostelero, a soluciones tecnológicas, de reserva, de pagos, de integraciones, de marketing? No es que sea imposible, pero sería un gran error. Creo que es no entender lo que está ocurriendo en el mercado. Te guste más o te guste menos, que insisto que no creo que haya razones para que no les guste, pero yo sí, yo conozco directores de cadenas de restauración aquí en España que son muy reticentes y que ponen muchas pegas a todo esto, incidiendo en este valor del trato personal, de la experiencia más cuidada, tal, que insisto que no falta valor, que sea una opción o que haya restaurantes que sean puramente centrados en esto, pero cada vez ocurrirá menos. Es que es así, otro ejemplo, ¿quién hoy en día va por la calle y dice, bueno, vamos a comer, vamos a cenar, ve un restaurante y no comprueba rápido las reseñas en TripAdvisor o en Google? No, siempre. Yo no entro en un restaurante en el cual no haya comprobado la reputación online que tiene previamente. Google Maps, o Google My Business, o TripAdvisor. Exacto. Y si es mala, no entro. Exacto. Entonces, si no ponemos atención a eso, si no entendemos que esto es clave para gestionar el negocio, pues no es imposible, puedes hacerlo, pero no creo que vayas a tener éxito. Creo que va a ser muy complicado que alguien tenga éxito sin entender que esto es cómo se mueve el mercado así. Totalmente de acuerdo. Y hablando de éxito, tengo una última pregunta para ti que hacemos siempre a todos los ponentes o entrevistados que pasan por el podcast. Y es que si tuvieras que abrir un restaurante exitoso, ¿qué tipo de restaurante sería? ¿Qué ticket medio tendría? ¿A qué público iría dirigido? ¿Qué estrategia de concepto crearías? ¿Qué escalabilidad crees que podría tener? Wow, buena pregunta. Después de 13 años en el sector, alguna idea tendrás, ¿no? Sí, incluso desde antes siempre ha sido algo que una curiosidad que he tenido, porque como decía, me apasiona mucho este mundo. Y la realidad es que tengo muchas ideas y que no quiero desarrollarlas por miedo a que me dé por ponerlas, por llevarlas a cabo, lo cual creo que todavía no es mi momento, ¿no? Por la situación profesional en la que estoy. Pero entre ellas, pues puedo mencionar la primera que tuve en su día, cuando te dije que tuve una experiencia de camarero hace muchos años atrás en la isla de Malta. Qué bueno. Y ahí había un chef turco con el que hice buenas migas, que era un experto con la parrilla, trabajando productos de influencia oriental, turca, libanesa,
Y es algo que siempre he querido llevar a cabo, implementarlo en un formato ciertamente sofisticado, con cierto, digamos, me imagino, un servicio francés, con algo de música en directa, sencillo, una guitarra, un violín. Eso suena a ticket medio alto, ¿eh? No, el objetivo es este, que la calidad sea tan alta, pero al final el producto, si manejas bien la parrilla, necesitas un buen producto, pero no tanto coste de elaboración. Las elaboraciones son relativamente sencillas, lo Sí. cual hace que no necesites subir tanto el ticket medio, ¿no? Entonces sería crear una experiencia de calidad más accesible a casi todos los bolsillos y con un producto al que no hay tantos ejemplos en España de los que se haya puesto ese mimo. Ticket medio Esa podría podríamos ser hablar de 30, 40, 50. Sí, sí, sí. Se me ocurren unos 30 euros con un buen vino, 40, 45 quizás. ¿Y cómo de escalable sería este negocio a nivel físico y online, en delivery? No sería el objetivo en este caso, como negocio. Lo que sí me puedo imaginar es una puerta trasera donde esos productos de la parrilla con otra marca los pudiéramos dar salida, crear esa marca virtual donde pudiéramos dar salida. Luego otro objetivo personal sería como crear la manera de integrar todo esto en una experiencia donde un mercado que cada vez está más atendido pero aún está lejos de las necesidades, la gente pudiera acudir con sus mascotas. Yo que soy un apasionado Qué de bueno. los perros, todavía tengo por desarrollar cómo podría llevar a cabo esa parte, que la experiencia fuera complementaria, quizás con una guardería de mascotas donde se pudiera interactuar y productos específicos para ellos, pero bueno. Es una idea que tengo desde 2010 y a la que nunca he querido sentarme a dibujar nada real. Mantengo el contacto con este chef turco que te digo de mucho. Tu futuro socio. Ojalá que sí, ojalá que sí. Le dije que un día le traería aquí a España a abrir ese Qué restaurante. bueno. Oye, pues a mí me parece muy, muy buena idea, sobre todo para lo que te comentas, ¿no? Amantes de pasar tiempo con sus mascotas, de pasar un buen momento, ¿no? Con gente querida y un buen ambiente, con música, acompañado de una buena parrilla. Suena bien como concepto, habría que validarlo Ojalá todo el mundo piense igual. Si algún día, pero bueno, te Claro. invitaré, irás a la inauguración invitado seguro. Muchas Si un gracias. día lo ponemos en Yo te marcha. invité a la nuestra, o sea que me des una. Faltaría más, puedes contar con ello. Oye, genial, pues nada, un placer tenerte en el podcast. Esperamos volver a tenerte pronto, tal vez en unos meses, /años, cuando avancemos ambos un poquito más y tengamos mucho más que contar. Un placer para mí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer Me despido. charlar con vosotros. Igualmente.